Buenas. Hoy mis compañeras Lisbeth Alvarado, Fiorella Moya y mi persona Ariana Rodríguez hablaremos sobre polígonos regulares, dando una explicación teórica y ejemplos del mismo. Como índice tenemos 1. Elementos de un polígono regular. 2. Ángulos de un polígono regular. 3. Polígonos regulares inscritos y circunscritos a una circunferencia. Y por último, perímetro de un polígono regular. Iniciando, tenemos los elementos de un polígono regular. Esos son los principales. Tenemos la diagonal. La diagonal dice que une dos vértices no consecutivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es lo que está señalando acá la flecha. Esto es una diagonal. También sabemos que de acá, de este vértice a este vértice, es otra diagonal. Y de este vértice a este otro vértice va a ser otra diagonal. Entonces, esa sería la definición de diagonal. También tenemos radio. El radio es un segmento que une el centro de un polígono al vértice del mismo. Entonces, ¿qué es un radio? Lo que está señalando también la flecha. Va a ser desde el centro, que es este punto rojo, a alguno de los vértices. Puede ser este que está marcado en verde o puede ser este que estoy marcando, este este o este, dependiendo del polígono regular que tengamos. También tenemos la apotema. La apotema es el segmento determinado por el centro y el punto medio de uno de sus lados. Entonces, del punto medio, perdón, del centro que estoy marcando por acá al punto medio de este lado, vamos a tener una apotema, pero esta apotema no va a ser la única. Podemos tomar una apotema del centro a el punto medio de este lado o de este lado, de este lado o de este lado. Entonces, eso sería la apotema. También tenemos el vértice de un polígono regular, que es lo que tenemos marcado acá, el lado de un polígono regular, y aquí no está mencionado, pero también tenemos los ángulos de los polígonos regulares. Acá es donde mencionamos los ángulos de un polígono regular. Entonces, vamos a definirlos. ¿Qué es un ángulo externo? Un ángulo externo está formado por uno de los lados del polígono y la prolongación de otro lado. Entonces, acá tenemos un ángulo externo. ¿Qué quiere decir? Que está formado por uno de los lados del polígono y la prolongación del otro lado. Bueno, entonces sabemos que tenemos este lado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la prolongación del otro lado? Tenemos este lado y podemos ver que trazamos el lado y podemos sacar una línea de ahí y vemos que se nos va a formar un ángulo. Entonces, esto sería un ángulo externo. También debemos de saber que la medida de un ángulo externo de un polígono regular de n lados es 360 entre n. N, como lo dije anteriormente, va a ser la cantidad de lados que tenga el polígono. Y 360 es porque la suma de los ángulos externos es 360. Ahora vamos a ver la definición de ángulo interno. El ángulo interno está formado por dos lados del polígono. La suma de los ángulos internos de un polígono regular es 180 por n-2, donde n, igualmente que en el anterior, es el número de lados del polígono. Por tanto, la medida de cada ángulo está dada por 180 por n-2 entre n. Y también debemos saber que el ángulo interno usualmente se llama solo ángulo. También tenemos la definición de ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Bueno, este está formado por dos radios consecutivos que podemos guiarnos con esta flecha y vemos que del centro del polígono van a salir dos radios, ¿verdad? Uno a un vértice y el otro al otro vértice. Entonces, el ángulo que se forma entre esos dos radios se va a llamar un ángulo central y este también está dado por la fórmula. Cada uno de esos ángulos, la medida va a ser 360 entre n, igual que el ángulo externo.
Polígonos regulares inscritos y circunscritos a una circunferencia. Ok, ¿qué es un polígono regular inscrito? Si todos los vértices de un polígono regular están sobre una misma circunferencia, se dice que el polígono está inscrito en la circunferencia. Entonces podemos ver en esta imagen que este polígono, en este caso, este pentágono, está inscrito en la circunferencia, pues como lo dice la definición, todos los vértices del polígono están sobre la circunferencia. Podemos ver este vértice, este vértice, este vértice, este vértice y este vértice. Y todos están sobre la circunferencia como lo dice la definición. También tenemos que todos los lados de un polígono regular son tangentes a una misma circunferencia. Se dice que el polígono está circunscrito a la circunferencia. Este caso es totalmente contrario al anterior. Vemos que tenemos el polígono y cada uno de sus lados es tangente. ¿Qué quiere decir tangente? Que este lado solo va a tocar en un solo punto a la circunferencia. Al igual lo podemos ver con todos, que solo tocan un punto, en un punto a la circunferencia. Y por último hablaremos sobre el perímetro. El perímetro de un polígono regular es el número de lados por el valor de un lado. E es igual a perímetro, n es igual al número de lados, como anteriormente lo decíamos, y L es la medida del lado. Entonces, un ejemplo claro es de este hexágono. Tenemos que el hexágono tiene 6 lados, como bien lo sabemos, y la medida es 3 centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser el perímetro? Según la definición, el perímetro va a ser el número de lados por la medida del lado. En este caso, n por L es igual a 6 por 3. ¿Por qué? Porque 6 es la cantidad de lados y 3 es la medida del mismo. Entonces, el perímetro de este ejemplo va a ser 18 centímetros. Entonces, también podríamos decir que el perímetro de un polígono regular es la suma de todas las medidas de sus lados. Ahora, mi compañera Fiorella Moya y Lisbeth Alvarado les hablarán sobre ejemplos de este tema que yo les acabo de explicar. Espero que hayan entendido la teoría y que entiendan los ejercicios. Como mencionó mi compañera Ariana, yo les voy a explicar el ejemplo número 1. Dice lo siguiente, problema. Determinar el perímetro en centímetros de un pentágono regular de apotema de 3 centímetros que está inscrito en una circunferencia con un diámetro de 10 centímetros determinado por el centro de una flor y sus pétalos, como se muestra en la imagen. Entonces, aquí la pregunta va a ser ¿cuál va a ser su perímetro? Entonces, aquí podemos ver la imagen que representa el problema que estamos planteando. Entonces, a continuación vamos a ver los procedimientos. Como paso número 1, tenemos que ver que la medida del diámetro de la circunferencia va a ser 2 veces la medida del radio de esta misma circunferencia. Entonces, el radio va a medir su mitad, que esto corresponde a la medida de 5 centímetros. Entonces, el radio mide 5 centímetros. Por consiguiente, para el paso número 2, tenemos que ver que el radio de la circunferencia va a coincidir con el segmento que une el vértice del pentágono con su centro. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el radio de la circunferencia puede ser de este centro que tenemos aquí a cualquier punto de la circunferencia, pero digamos, si yo lo trazo de este centro al vértice del pentágono, puedo ver que también coincide con el radio del pentágono, ¿verdad? Que es lo que dice ahí a continuación. Entonces, quiere decir que el radio de la circunferencia va a ser el mismo radio del pentágono, porque va del vértice del polígono al centro. Entonces, puede ser de este vértice a este, de este a este, de este a este, de este a este y de este a este. Entonces va a ser la misma longitud. Entonces, por consiguiente, tenemos que se va a formar un triángulo rectángulo
cuya hipotenusa es el mismo radio de la circunferencia. ¿Cuál va a ser este triángulo rectángulo? Por ejemplo, tomando esta medida del apotema, este lado y aquí un radio del pentágono que va a ser el mismo radio de la circunferencia. Entonces aquí, esto que estoy trazando, se va a formar un triángulo rectángulo. ¿Qué podemos hacer con esto? Con esto vamos a identificar que la hipotenusa va a ser el mismo radio de la circunferencia, como había dicho anteriormente, y uno de esos catetos de esos triángulos rectángulos va a ser el apotema. O sea, este que está en color verde es uno de los catetos que corresponde al apotema de la figura. Y el otro va a ser la mitad de lo que mide el lado del pentágono, o sea, este otro cateto que está aquí. Con esto ya podemos formar entonces ese triángulo rectángulo. Entonces, por consiguiente, ¿qué va a ser el paso 3? El paso 3, con este triángulo rectángulo que tenemos, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la siguiente ecuación podemos igualar el radio al cuadrado, que va a ser igual al apotema al cuadrado, más la mitad de la medida del lado al cuadrado, el lado del pentágono, ¿ok? Entonces, con esto vamos a despejar la medida del lado. Una vez que ya tenemos esto despejado, en el siguiente paso, que va a ser el paso 4, vamos a sustituir los valores que ya tenemos. ¿Cuáles son estos valores? Tenemos anteriormente la medida del apotema y la del radio. Entonces, con esto sustituido ya nos va a dar que la medida del lado del pentágono va a medir 8 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Anteriormente se nos pedía el perímetro del pentágono. Entonces, como tenemos que el lado mide 8, nada más sencillamente sería multiplicar por 5 y esto nos da que el perímetro va a medir 40 centímetros. Entonces, esto sería para resolver el problema. Gracias. Para continuar, yo les voy a explicar el ejemplo número 2 sobre polígonos regulares. El ejemplo dice así: un parque tiene forma octogonal de 50 metros de lado. María fue a correr y le dio 18 vueltas a la zona que se marca con azul en la figura. Si en cada vuelta María partió del centro del parque, que es el punto O, ¿cuántos metros recorrió en total? Para resolver este problema, nosotros tenemos que encontrar la medida de estos segmentos que estoy señalando por acá. Y luego sumarlas todas y multiplicarlas por 18, que fueron el total de vueltas que le dio a la zona María. Entonces, con los datos que tenemos sabemos que este segmento va a medir 50 metros, al igual que este otro, puesto que son los lados del octágono. Además, tenemos que este segmento va a medir 25 metros, puesto que es la mitad de este lado. Además, sabemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Para continuar, averiguaremos la medida de este ángulo y de este. ¿Y cómo hacemos eso? Ok, la medida de este ángulo es 22,5 grados, puesto que al calcular la medida del ángulo central de este polígono sería 45 grados, ya que es 360 dividido entre la cantidad de lados, que serían 8, que nos da como resultado 45 grados. Pero como podemos notar, este ángulo es la mitad del ángulo central, por lo tanto mediría 22,5 grados. Además, para averiguar este otro ángulo, como sabemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces a 180 le restamos la medida de este ángulo, que sería 90 grados, y la de este que acabamos de calcular, y eso nos daría como resultado 67,5 grados, que mediría este ángulo. ¿Y para qué ocupábamos eso? Eso era para averiguar la medida de este lado. Entonces, eso se hace aplicando la ley de senos. Entonces, eso sería el lado CJ es equivalente al seno de 22,5 grados, que sería este. Y eso es igual al lado OJ entre el seno de 67,5 grados, que sería el de este ángulo. Entonces, despejando esta ecuación, tenemos que 25 por el seno de 67,5 entre el seno, de 22,5
es igual a la medida de OJ, que es el lado que queremos averiguar. Entonces, aproximadamente la medida del lado OJ es 51,26 metros. Ahora, queremos encontrar la medida de este segmento, ya que este segmento tiene la misma medida que este otro. Eso lo hacemos utilizando Pitágoras. Entonces, como sabemos que este lado mide 25 y que este mide 51,26, el cuadrado de este más el cuadrado de este va a ser igual al cuadrado de este. Despejando esa ecuación, obtenemos que este segmento va a medir aproximadamente 57,03 centímetros. De ahí tenemos que este otro segmento también va a medir 57,03 centímetros. Ahora, colocando todos los datos que ya tenemos, que este segmento medía 50 metros, este también 50 metros por ser un lado del octógono, como dije anteriormente, y colocando las medidas que calculamos en este video, entonces podemos calcular cuánto fue el recorrido que hizo María aproximadamente. Entonces lo que hacemos es sumar la medida de todos los segmentos que obtuvimos, que sería esta, y eso lo multiplicamos por 18, que sería el total de vueltas que hizo María, y eso nos da como resultado aproximadamente 4.199,22 metros fue lo que recorrió María.